En esta oportunidad la propuesta de evaluación, estamos hablando de la segunda PEP, consiste en una política fiscal de reducción de gasto de gobierno, acompañado también de menores transferencias, en concurrencia con una reducción de la oferta monetaria. También se indica una condición en que el resultado final no debe conducir a una reducción de la inversión, y también se especifica el contexto, que en este caso sería de tipo de cambio flexible y de baja movilidad. Entonces veamos cómo abordamos este problema. Lo primero es mirar el gasto planeado. Aquí claramente dado la reducción del gasto de gobierno, dado el menor ingreso disponible por menores transferencias, vamos a tener dos componentes del gasto planeado que se van a reducir. En este caso sería una impactaría el mercado de bienes, ¿no es cierto?, generando un exceso de oferta de bienes. Eso por una parte. Por otra tenemos la contracción monetaria. La contracción monetaria entonces nos va a traer por sí sola un exceso de demanda de dinero, con la consiguiente acción, ¿no es cierto?, de venta de bonos para obtener liquidez, y la consiguiente caída en el precio y incremento de su rendimiento y por lo tanto de tasa. Entonces, eso también traería como consecuencia, ¿no es cierto?, por sí solo, una reducción de la inversión, y también impactaría a la baja el gasto planeado. Pero en este caso, este efecto, dada la condición que propone el problema, solamente lo que va a hacer es atenuar la baja de tasas que resultaría naturalmente dada la política de menor gasto planeado. Porque sabemos que si se produce este menor gasto planeado, se va a producir un exceso de oferta de bienes, esta tendencia al incremento de los inventarios, las empresas van a empezar a tomar decisiones de reducir producción, eso implica entonces la menor actividad económica, menores masa salarial, menores utilidades, y no es cierto, empieza a caer el producto. Esa caída del producto trae como consecuencia entonces una menor demanda por liquidez, generando un exceso de oferta de dinero. Y este exceso de oferta de dinero obviamente llevaría al fenómeno inverso que describimos con la reducción de la oferta monetaria. Exceso de oferta de dinero traería aparejado, ¿no es cierto?, que los agentes económicos pasarían a comprar bonos, y con eso aumentaría la demanda por bono y tendería, ¿no es cierto?, a subir su precio y caer el rendimiento. Entonces, lo que hace esta política monetaria es evitar, ¿no es cierto?, que ese efecto, ¿no es cierto?, se produzca con toda su intensidad. Va morigerando ese efecto que produciría por sí solo la caída del gasto planeado con la política fiscal. Entonces, en este caso, lo que da la condición del problema en la cual se indica que hay que evitar reducción de la inversión, entonces lo que va a ocurrir, el efecto que tiene la política de contracción monetaria, es atenuar esa caída de tasa en alguna medida. Es decir, si con solo la política fiscal la caída de tasa es de 100, entonces de 100 puntos, en este caso podríamos suponer, ¿no es cierto?, cae 50 puntos base o algo menos, pero lo que vamos a tener es que no va a subir, ¿no es cierto?, ni va a bajar tanto como podría haber bajado si es que no hubiera actuado esta política monetaria. Eso en el sector interno. Entonces, en el sector interno tendríamos que empezaría a producirse una caída, ¿no es cierto?, del producto, y a su vez debería ir reduciendo la tasa de interés, pero no en la medida, ¿no es cierto?, que uno podría suponer inicialmente, dada esta contracción monetaria. Entonces, aquí también podemos incluir el hecho de que esta curva va a cambiar producto de la contracción monetaria, y esta también, nuestra representación gráfica, iría un cambio en esta dirección, fruto de menores transferencias y también de menor gasto de gobierno. Ahora miremos el sector externo. Sabemos que va a empezar a caer la renta, y por otra parte también la tasa de interés. Entonces la renta va a afectar las importaciones. Vamos a tener menores importaciones, y por esa vía tendríamos un superávit en cuenta corriente. La caída de tasa de interés lo que haría es disminuir el diferencial de tasa con el resto del mundo,
aumentarían los incentivos para salir del sistema y también disminuirían los incentivos para ingresar al sistema a divisas. Por lo tanto, generaría una tendencia al déficit en cuenta financiera. Ahora la pregunta es cuál de estos dos efectos va a ser más relevante, si el déficit en cuenta financiera o el superávit en cuenta corriente. Bueno, aquí nos sirve el hecho de que se definió el contexto de baja movilidad, no debería ser tan relevante el efecto de tasa de interés y por lo tanto lo que va a primar va a ser el superávit en cuenta corriente. Y por lo tanto tendríamos un superávit en la balanza de pago y con eso se generaría un exceso de oferta de divisa y por lo tanto la caída del tipo de cambio. Entonces, el otro elemento aquí que tenemos que considerar es que se va a producir una reducción del tipo de cambio. Y sabemos que con esa reducción del tipo de cambio las exportaciones netas tienden a disminuir, ¿no es cierto? Los bienes nacionales se hacen relativamente más caros para los extranjeros y para nosotros se hacen relativamente más baratos los del resto del mundo. Y por tanto, las exportaciones netas tienden a disminuir. Y obviamente es lo que se requiere, porque eso genera tendencia al déficit en cuenta corriente que ayudaría a equilibrar este superávit en balanza de pago. Recuerden que siempre el tipo de cambio va ajustándose para tratar de equilibrar los déficits que se producen en balanza de pago. Este es como el ajuste automático que tiene el régimen de tipo de cambio flexible. Entonces el tipo de cambio iría a la baja. Esto también va a afectar en nuestra representación aquí en el diagrama. Tanto la BP, tipo de cambio a la baja, y también en la IS, el mercado de bienes. Recuerden que el tipo de cambio a la baja tiende también a reducir el gasto planeado producto de la caída de las exportaciones netas. O sea, va en el mismo sentido de la política fiscal. De alguna manera la está reforzando. Lo único que no va a contribuir a reducir más el gasto planeado va a ser que la inversión no va a disminuir, todo lo contrario, la inversión va a tender a aumentar algo porque algo estamos considerando que va a caer la tasa de interés, no tanto como podría haber sido si es que no concurriera la política de contracción monetaria. Entonces, lo que tenemos es un ajuste que se va a ir dando con menor actividad económica, menor renta, también va a ir generándose la caída de tasa, porque recuerden, cada vez que va cayendo la renta hay menor demanda por liquidez y eso va afectando entonces el mercado monetario. No en la medida que uno podría suponer, recordando siempre que está también apareciendo esta política monetaria que tiende a morigerar, atenuar ese efecto. Y también, ¿no es cierto?, esto va a ir acompañado de caída del tipo de cambio, que a su vez permite ir ajustando el desequilibrio en balanza de pago, pero por otra vía también acentúa el efecto contractivo de la política fiscal. Esos van a ser entonces los ajustes que se van a ir dando en este contexto. Entonces, finalmente sabemos que va a haber una variación negativa de la renta. Esto va a traer aparejado, ¿no es cierto?, va a ser fruto de una variación negativa del consumo. Esto por dos razones. Primero porque hay menor renta y también porque disminuyen las transferencias. La inversión, aquí nosotros cogimos un resultado en que hay una pequeña variación positiva de la inversión, dado que estamos aceptando que vamos a tener un menor nivel de tasa. Gasto de gobierno obviamente es la componente relevante que va a generar también caída del producto porque hay menor gasto de gobierno. Y en el caso de las exportaciones netas, los efectos aquí son contrapuestos, porque por una parte la caída del tipo de cambio tiende a reducir las exportaciones netas, pero por otra parte, dado que la renta va a estar cayendo, esto tiende a aumentar la exportación neta. Entonces ahí tenemos efectos contrapuestos. Ahora, de la análisis de estas variaciones no podemos implicar, ¿no es cierto?, necesariamente que las exportaciones netas vayan a tener que ser positivas o negativas su variación. De aquí nos sale una implicancia. Entonces tenemos que mirar la balanza de pago. Entonces veamos la balanza de pago. La balanza de pago está, voy a hacer el supuesto, digamos que inicialmente está en equilibrio con superávit en cuenta financiera más un déficit en cuenta corriente. Esa es una balanza de pago inicialmente equilibrada. Entonces, si yo estoy suponiendo que algo va a caer la tasa de interés, entonces si la tasa de interés va a caer algo, esto va a reducir, ¿no es cierto?, el diferencial de tasa con el resto del mundo y eso va a generar una tendencia al disminuir el superávit en cuenta financiera. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Que necesariamente para que la balanza de pago nuevamente esté
equilibrada, lo que también tendríamos que tener es una disminución del déficit en cuenta corriente. Entonces, este menor déficit en cuenta corriente va a implicar necesariamente que las exportaciones netas tengan que aumentar. Y entonces aquí surge una implicación, ¿cierto? El efecto renta, que aumenta las exportaciones netas, va a tener que ser mayor que el efecto tipo de cambio, que tiende a reducirlas. Entonces, la única manera de que en nuestro resultado sea coherente, y de aquí entonces podemos implicar que las exportaciones netas efectivamente van a tener una variación eh, positiva. Entonces, esta variación positiva de las exportaciones netas viene acompañada de una variación también positiva de la inversión. Ahora, el producto puede ser reducido, sí, porque tenemos reducción de gasto de gobierno y además tenemos una reducción del consumo que no solamente es por renta, sino además por menores transferencias. Y por tanto, sí es posible que esa suma de esas dos reducciones compense esta pequeña incremento de la inversión más un acotado incremento de las exportaciones netas. Por lo tanto, no tendríamos manera de llegar a demostrar que hay algo incoherente en nuestro resultado. Tendríamos entonces con el análisis de la variación del producto y de la balanza de pago. Ahora, para complementar el gráfico, especifiquemos tal vez aquí una zona de convergencia. Para eso representemos una nueva LM que nos acote, digamos, las posibilidades del resultado. Esta sería una nueva LM, llamémosle esta la LM1, y entonces como la tasa de interés y el nivel de producto se van a reducir, deberíamos suponer que vamos a tener por acá, ¿no es cierto?, una zona de convergencia con una caída del producto, algo de reducción de tasas, ¿no es cierto?, fruto de la condición del problema. Bien, con eso entonces tendríamos todos los elementos que hay que considerar en la solución del problema y la representación gráfica respectiva, indicando cada uno de los elementos que eh, alteran, digamos, la representación gráfica.